Vamos a iniciar esta palabra justamente hablando de esperanza. Mi tema para hoy es identidad eterna. Vamos a ver cómo lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. Y para entender un poquito qué fue lo que Adán perdió, no solo perdió la vida, perdió la imagen, perdió la identidad eterna del ser, del diseño del Padre, del diseño de Dios. Perdió la productividad y la autoridad que Dios le había entregado. Porque voluntariamente Él la entregó. Entonces, comprender la cruz es volver a la identidad eterna con la que Dios nos diseñó a cada uno. Esa identidad de vida, esa identidad que se encuentra en Cristo. La Biblia dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es nuestra identidad en Él, en Cristo. Así que vamos a entender un poquito, por favor, Isaías 51. Escúchenme todos los que tienen esperanza. ¿Quiénes tienen esperanza aquí? Todos. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. Todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de los que fueron tallados, la cartera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. El Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría, cantos de gratitud llenarán el aire. Qué hermoso es entender que aquellos que tienen esperanza pueden experimentar la libertad plena que Cristo ya nos regaló en la cruz. ¿Cuándo? Cuando al tener comunión con Dios pueden volver a la memoria eterna, pueden volver al principio, al origen. Ese es el secreto de la verdadera liberación, renovar el entendimiento, volviendo al principio, volviendo al origen de donde fuimos sacados. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el origen de donde fuimos sacados? Aquí dice, su desierto florecerá como el Edén. El Edén, un lugar físico extraordinario, espectacular, que Dios en su amor creó y preparó para depositar a su creación, para depositar al hombre que amaba en ese lugar de delicias, un lugar extraordinario, delicias, caricias, donde no faltaba nada, donde todo estaba, había en abundancia. ¿Cómo es que volvemos a ese lugar? Usted puede decir, ¿qué está hablando usted? Ese lugar no existe ya. No. Al Edén espiritual. Ese lugar simboliza una persona. Una persona es todo eso y más. Ese lugar es Cristo. Ese es nuestro Edén espiritual. El que verdaderamente, si lo conocemos, si tenemos comunión con Él, vamos a volver a esa memoria eterna de lo que somos en Él, del diseño con el cual fuimos diseñados para cumplir una asignación única, específica aquí en la tierra. ¿De acuerdo a qué? A su propósito, al propósito eterno. ¿Y cuál es el propósito eterno? Reconciliar al mundo con Dios. ¿Para qué? Para que salgan de la esclavitud, de esa vida sin propósito, sin sentido, y puedan disfrutar las delicias de este reino.
y la iglesia no esté como obligada y reteada. Tengo que ir los domingos otra vez. Tengo que tener un tiempo con Dios. Esto debería ser una delicia, un placer, un deseo tan profundo. Porque esa es la esencia y la naturaleza de Cristo. Cristo dependía totalmente de su Padre. No hacía nada sin la comunión, sin esa dependencia, sin consultar al Padre. Entonces vamos a iniciar esta palabra reveladora, poderosa, entendiendo lo que Adán perdió, pero lo que Cristo recuperó. Y lo que Dios le estaba hablando a Israel, nos lo está hablando hoy a nosotros. Y es volver al principio, al inicio de todo, a ese lugar de delicias. Ese lugar ya lo tenemos dentro de nosotros. Es Cristo. Dios en el Edén unió el cielo con la tierra. Cristo, al hacerse hombre, unió el cielo con la tierra. El cielo después de Adán estaba separado, porque el cielo es Dios y donde está Dios, eso es el cielo. Entonces, en este lugar de delicias comenzó la creación. Dios creó al hombre. Después vemos que primero creó toda la creación, después creó al hombre. Después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, le dio esposa. Luego hizo ese huerto glorioso para que el hombre lo pueda disfrutar. En el libro de Génesis, el libro de los comienzos, vemos todo. El comienzo de la creación, el comienzo del hombre, el comienzo, el primer matrimonio. La primera institución que se estableció fue el matrimonio en el Edén. Pero también vemos el primer pecado. Vemos el primer pecado que trajo el descalabro para toda la humanidad. Entonces, qué importante es poder entender cómo el Edén, Dios lo creó para que sea un ámbito de seguridad para la familia. Y eso es Cristo ahora en nosotros. Cristo es ese ámbito de seguridad que guarda, que protege la familia. No importa cómo veamos hoy, pero si estamos en Cristo, hay una certeza, hay una seguridad de esa protección, un ámbito de seguridad y multiplicación en todas las áreas. Y aquí, como dije antes, vemos el inicio del pecado a través de la decisión del hombre. Dios les había dado palabras extraordinarias, promesas que cualquiera quiere oír. Pero Dios no solamente nos da esas profecías que a todos nos gustan oír, también nos da advertencias que son parte del amor, de la protección, del cuidado de Dios. Y si prestamos atención, vamos a ser librados. Si nos damos cuenta, lo que Dios le habló al hombre es extraordinario. Dice, Génesis 1:26 al 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, vuelve a repetir. A imagen de Dios los creó,
tercera vez que lo repite, y que es muy importante. La imagen significa el carácter, la esencia de Dios. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Amados, en toda la Biblia hay una voz gobernante, hay una voz rectora, hay una voz de autoridad y amor que nos hace bien. Y todo lo que Dios dice se va a cumplir. Tanto las profecías hermosas que nos gustan oír como las advertencias. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Quién no quiere oír eso? Todos. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Les dio autoridad. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Nosotros vemos estas palabras rectoras, poderosas, que el hombre cargaba. Y además vemos en el segundo capítulo de Génesis cómo Dios plantó el huerto para depositar a su amada creación. Dice Génesis 2:8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente. Allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de la vida. Habían árboles en la periferia, en todo el huerto, pero en el centro estaba el árbol de la vida. Pero también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra de Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas, piedras de onice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Si nos damos cuenta, el lugar que Dios preparó para el hombre era completo, no le faltaba nada. Tenía abundancia en todas las áreas, abundancia del mejor oro, abundancia de piedras preciosas, abundancia de agua, ese agua viva, abundancia de frutos deliciosos. ¿Qué le faltaba? Nada. Encima, Opayapa tenía la imagen, que es lo principal, la imagen de Dios, la esencia de Dios, su naturaleza. ¿Qué le podía faltar al hombre? Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Amados, Dios estableció al hombre como un administrador. ¿Cuál era la función del hombre? Cuidar la vida, cuidar el árbol de la vida. Esa era la función. Ser productivo, multiplicarse, pero sobre todo cuidar el árbol de la vida. Nosotros, si leemos a la luz del Espíritu, lo que se le estaba dando a administrar principalmente era lo central, lo que estaba en el centro, lo que es importante, lo que es trascendente, lo que es eterno, lo que es valioso. Era la vida, el árbol de la vida. Y este árbol representa a Cristo. Los que ellos debían cuidar era la vida y alimentarse del fruto de ese árbol, porque Dios les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de uno. Podían alimentarse del árbol de la vida. En el huerto también Dios les dio desafíos.
le dijo a Adán, llenad la tierra. ¿De qué? De personas como él, que tengan la esencia de Dios, que tengan una palabra que pesaba sobre ellos, una palabra de bendición, una palabra de autoridad. Y llevándolo a gestionar y a comprender que si bien solo necesitaba estar en el lugar correcto, debía gobernarlo. No debía olvidar el desafío y la conquista que tenía por delante. La cruz nos devolvió el Edén espiritual, ese lugar de delicia, ese lugar de plenitud, ese lugar de abundancia, ese lugar de descanso. Usted sabe que el primer día del hombre en la creación fue el descanso. Dios terminó la obra con el hombre y descansó de sus obras. Entonces, para nosotros, el primer día de descanso es Cristo. Cristo es el descanso. Por eso es que no son cosas, no son las comodidades. A todos nos gustan y sí, pero podemos tener un lugar muy espectacular para descansar. Pero si el alma está ansiosa, si el alma está en estrés, en temor, el mejor lugar que tengamos no nos va a servir, porque el descanso no está afuera, el descanso es adentro. La cruz nos devolvió el Edén espiritual, esa habitación perfecta de plenitud y total provisión para nuestro espíritu. Pero así como Dios le dio a Adán desafíos, a nosotros también en este nuevo pacto nos da desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos? Necesitamos tomar en cuenta que tenemos un alma llena de necesidades y desafíos a conquistar. Porque en el alma están las emociones, están los pensamientos, están las actitudes que nacen de esos pensamientos, están las decisiones que también nacen de lo que nos gobierna y de lo que nuestra mente está llena. Entonces necesitamos que el Edén, que la cruz, que Cristo absorba con la verdad, con la gracia, con el amor nuestra alma y logre romper con toda resistencia al amor de Cristo, a la verdad de Dios y plantar su semilla, plantar esa raíz de tierra seca que va a dar fruto, el fruto del Espíritu. Entonces aquí vemos mi primer punto. Advertencia del amor del Padre para preservar la vida de Cristo en Adán y Eva. Génesis 2, 16 y 17 dice, pero el Señor Dios les advirtió, una advertencia. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Ellos podían comer de todos los árboles, como ya dijimos antes, menos de uno. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué representa el árbol del discernimiento del bien y del mal? Representa la independencia de Dios, representa el orgullo, representa nuestro propio criterio y razón. Comenzamos a guiar y a dirigir nuestras vidas. Tomamos el control a lo que a nosotros nos parece, según nuestro criterio, según nuestra razón o según
la moda o según el espíritu del sistema del mundo que se mueve afuera, que han sacado a Dios de su frecuencia, de sus esquemas, han sacado la fe. Todo es relativo, no hay nada absoluto. Y esto comenzó en el siglo XVII, con los nuevos teólogos que se levantaron, que cambiaron la fe por la razón y luego se convirtieron en los padres del liberalismo. Y si uno puede leer sus teorías, son tan estúpidas que no sé cómo la gente puede creer y puede seguirlas. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10, son elocuentes disparates, dice el apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente. La filosofía del mundo es contraria a la verdad que te hace libre, es contraria al amor que nos sana, que nos libera y que quiere guiar nuestras vidas. Entonces, este árbol representa la independencia de Dios, el orgullo, representa la vida fuera de Dios, es decir, sin la ayuda, sin la guía del Espíritu. Amados, qué tristeza ser guiados por nuestros propios pensamientos. Sin Dios, representa la vida a nuestra manera, criterio y razón. Dios no creó al hombre independiente de él. Es tan importante entender esto, que lo vemos reflejado en otro ámbito muy distinto al Edén. Ese lugar de delicias, ese lugar de ternura, ese lugar donde se puede ver que hay un sello, una marca de amor, de cuidado al detalle. Dios cuidó al mínimo detalle para que su creación pueda disfrutar, pueda descansar, pueda gestionar y pueda activar la palabra que cargaba, de ser productivos, de gobernar la tierra, de llenar la tierra. Nosotros podemos ver qué importante es tener comunión con Dios, depender de Él, porque fuera de Él nada podemos hacer que tenga trascendencia, que dé fruto eterno. Nada, nada, nada. Después lo vamos comprobando. Después de nuestros desaciertos decimos, uy, ¿y cómo no le pregunté a Dios? Te lo digo, si estás por tomar alguna decisión que sabes que no está bien, que no es buena, repara. Renuncia. Como hablamos el domingo pasado, Adán perdió el enfoque eterno por recompensas inmediatas. A veces perdemos familia, perdemos vidas por recompensas inmediatas. A veces hacemos negocios turbios, malos, y perdemos todo. Porque el engañador sigue seduciendo a la gente. Sí, no sé por qué me salí del guión, pero si es para usted, agárrelo. Si es para alguien aquí. Entonces, importante entender que Dios no nos creó independientes de Él. Nos creó para tener comunión, para ser dependientes de Él. Y nosotros lo podemos ver, como dije, en otro ámbito, muy distinto al Edén, un desierto,
un desierto donde no había nada. Obviamente en los desiertos no hay nada, no hay agua, no hay nada. Ahí estaba otro hombre, el Hijo de Dios, que se despojó de toda su gloria, de toda su realeza, y se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose obediente, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló, se rindió al Señor. Ahí estaba el Hijo de Dios en el desierto, terminando 40 días de ayuno, el peor día, el día de mayor debilidad. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la identidad eterna de Cristo, el preexistente, el eterno Hijo de Dios, respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estableciendo que la dependencia a la voz del Espíritu, la dependencia a la voz rectora, a la voz que guía, a la voz que nos libra de tomar decisiones erradas, equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque esta esencia eterna sabe de dónde salió, sabe para qué vino, para qué está en la tierra y sabe cuál es su destino. No se meta a cualquier bus, no le sirve cualquier bus, porque sabe para qué fue diseñado, sabía para qué estaba en la tierra, para cumplir una gran misión y un gran propósito, liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, haciéndose pecado. Y eso mismo es para ti y para mí. Entonces, el Hijo de Dios venció la tentación que proponía el engañador, porque ¿qué era lo que quería? Sacarlo de su identidad espiritual y de la dependencia de Dios. Jesús venció. ¿Porque era Hijo de Dios? No. Era 100% hombre también. Venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Venció porque tenía comunión con su Padre. Venció porque la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo. Y el gozo es la fuerza de nuestras vidas. ¿Usted ha visto a personas tristes? Son débiles. Usted ve personas alegres, son fuertes, tienen la fortaleza del Espíritu. Jesucristo dejó en claro que para vivir lo único que se necesita es la palabra de Dios. Entonces no se necesita comer, vestir. Lo que pasa es que en la palabra está todo. Y si la palabra nos absorbe, si la palabra es viva, la palabra misma va a activar las añadiduras. Y las añadiduras del reino son mucho más de lo que nosotros en 20, 30 años podemos hacer. Un día del favor de Dios es más productivo que 20 años de sudor, de labor. Está diciendo entonces que no trabajen. No. Dios le dio al hombre trabajo en el huerto. El trabajo es bendición. Pero estoy hablando del favor de Dios. Puedes matarte toda la vida y las puertas cerradas, porque a veces estamos gestionando nuestra fuerza sin decir, por favor, ayúdame, Señor. La gracia es una realidad en el Edén espiritual.
porque es la esencia de Cristo, la esencia del Hijo. Entonces, el hombre y la mujer en el Edén decidieron oír otra voz, la voz del engaño. Esta voz, yo estaba escribiendo y el Espíritu comenzó a ministrarme algo. Esta voz hipnotiza a quienes la escuchan. Esta voz encandila, esta voz seduce. Satanás es un seductor. Hipnotiza a sus víctimas, ya que es una sustancia seductora. Al oír esta voz, comieron las sustancias del engaño que se metabolizó en su ser y luego ejecutaron la acción. Amados, todo pecado proviene de un engaño. No es que vamos a hacerlo así nomás. El pecado ya es la ejecución de lo que ya se metabolizó, se materializó en nuestro interior, en nuestra alma. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Se volvieron independientes de Dios. La gloria que los cubría se apartó. Adán determinó vivir separado de Dios al creer al engañador. Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eran como Dios, tenían su esencia y su naturaleza, y no le faltaba nada. ¿Cuántas veces somos tan engañados con sonidos, palabras que nos ciegan la visión de la bendición que tenemos si estamos en Cristo, de la bendición que tenemos en los hogares, en las casas, en las familias, con los hijos, los esposos, las esposas? Los sedujo de tal manera que les hizo creer que necesitaban algo más para ser como Dios, siendo que lo tenían todo en abundancia, tenían la naturaleza de Dios. Desde ese momento el hombre comenzó a conocer la verdadera necesidad. Comenzó a tener vergüenza, temor. Comenzó a sufrir la escasez. Ya eran independientes, su decisión lo llevó a perder la comunión con su Creador. Adán y Eva, al ser seducidos por la oscuridad, perdieron el enfoque eterno, perdieron la vida eterna. Y esto, lastimosamente, pasó como herencia a toda la raza humana. Usted no puede decir: no, yo me libré, no estoy ni aquí ni allá, soy neutro. No hay neutros. Toda la raza humana tiene la naturaleza de Adán. Pero gracias a Dios por su amor eterno y por Jesucristo, que al aceptarlo en nuestro corazón, nos dio una nueva vida, una nueva esencia, una nueva esperanza, una nueva naturaleza. Los que son absorbidos por el amor y la verdad no ceden a las propuestas engañosas. ¿Por qué? Porque conocen la plenitud de las delicias de estar en Cristo. Y ayer seguí viendo este tema y mientras estaba pasándolo para imprimirlo, el Espíritu me habló
un versículo, una palabra que manifestaba, que ministraba el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre fiel, un hombre que no se dejaba con nada desalinear de la verdad de Dios. Tenía, como todos nosotros, debilidades en su carne, pero en su amor, pasión, entendimiento de Dios, era fiel. Y dice el rey David en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados, conoció a Cristo. Él entendió, él experimentó el Edén. Si Edén significa lugar de delicias, experimentó la plenitud que solo puede haber en Cristo. ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás queriendo saciarte? ¿De qué fuente te estás queriendo saciar? Lo trascendente del Edén era el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. Y esto nos muestra la importancia, nos muestra lo central que debe primar en nuestras vidas. Es Cristo. Es su vida. Es tomar la advertencia de Adán y cuidar esta vida. Segundo punto. La voz gobernante de Dios da una palabra profética en la cual establece nuestra vuelta al principio, al diseño eterno, a su vida y esencia a través de su Hijo Jesucristo. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. En ese día, tanto el engañador como el hombre recibieron palabras que los establecía en una nueva condición. El engañador, en el tiempo perfecto del propósito eterno de Dios, se cumplió esta palabra. Porque esta palabra le estaba hablando a la serpiente, que también se llama diablo y Satanás. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza. Dios levantó a una mujer, una jovencita llena de gracia, y plantó en ella, por el Espíritu Santo, su semilla eterna, a su hijo. Y este hijo nació, creció y cumplió el propósito. Y en la cruz se cumplió. En esa obra extraordinaria se cumplió. Dice Colosenses 6 que en su desfile triunfal avergonzó, despellejó a Satanás públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Le aplastó la cabeza, le quitó las llaves que Adán le había entregado, de la muerte, de la autoridad. Qué glorioso es Cristo, amados, qué gloriosa es la cruz. Por eso es que no podemos jugar. Pero ¿sabe qué? Después de la cruz, después de que Cristo murió, le atravesaron su costado con una lanza para que se cumpliera la Escritura. Y de su costado salió agua y sangre. Y eso activó la venida del Espíritu Santo después que resucitó. Y ahí nació la iglesia. Ahí nació otra mujer, porque mujer en la Biblia tipifica la iglesia. Ahí nació la iglesia, esa mujer que no se deja engañar.
y que sigue sometiendo, pisando esa cabeza y sometiendo también la esencia de esa cabeza. ¿Cuál es la esencia de esa cabeza? El viejo hombre, la vieja naturaleza con la que nosotros nacemos. Todos los días le digo al Señor, Señor, y de verdad yo era muy temerosa. Ahora no tengo miedo a nada, solo a Dios. Temor de Dios. ¿Y sabe de quién más? De mí misma. Le digo, Señor, por favor, líbrame de mí misma, líbrame de mis decisiones sin consultar, de mis decisiones sin depender de ti. Líbrame de mí misma, Señor. ¿Quién te puede hacer algo? A ver, dígame. Te pueden tal vez hablar mal para ti, maltratar, hacer, pero si sabes tu identidad eterna, si has vuelto al principio, a tu origen, a saber quién eres, vas a tener misericordia de esa gente. Porque en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Vas a tener misericordia. Vas a orar para que sean liberados. No te pueden hacer nada. El único responsable de nuestro destino somos nosotros mismos. Por lo tanto, es importante permanecer en Cristo, permanecer en la comunión con Él, permanecer en la verdad, permanecer oyendo su voz. Entonces, después de la cruz nace la iglesia. Nosotros, usted y yo, somos parte de esa iglesia gloriosa. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay éxito, amados, en la cruz. Si éxito significa etimológicamente salida, la cruz es la salida de la esclavitud, del error, de la derrota, de la pérdida, de la muerte, de la oscuridad, a la vida, a la luz, a la libertad, a la paz, a la sanidad integral. Punto 3. El árbol de la vida lo vemos en distintas expresiones de amor y gracia, acompañando a su pueblo. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Físicamente salieron libres de la esclavitud, pero emocional y mentalmente seguían esclavos. Y Dios permitió el desierto para que en esas caminatas, en esas temporadas, Él pueda revelarse a su corazón, pueda hablarles y ellos puedan confiar y puedan creer, porque su identidad estaba cambiada. Siendo el pueblo de Dios que lo sacó con gran poder, señales, milagros, maravillas extraordinarias. Las 10 plagas son maravillas. El mar rojo se abrió para que su pueblo pase en seco. ¡Qué amor de Dios! Y cuando llegaron, estaban en las puertas de la tierra prometida, en las puertas. Les tomó 11 días estar en Cades Barnea, que era la tierra prometida. ¿Qué pasó? Su identidad los hacía ver, porque la identidad es una fotografía de cómo te ves, de cómo te sientes. Y ellos dijeron, no podemos tomar esa tierra, porque nosotros, a nuestro parecer, somos como langosta delante de ellos. Ellos son gigantes, habiendo visto abrirse el mar rojo, habiendo sometido a otro gigante que era el faraón. Amados, ¿qué pasa con la iglesia?
¿Por qué tomamos decisiones erradas, equivocadas, en nuestra fuerza, con lo que nos ofrecen? Hemos dejado de confiar en Dios. Él es suficiente, Él es poderoso. ¿Y sabe qué pasó? Volvieron para atrás y comenzaron a murmurar contra Dios. Eso les costó 40 años en el desierto. Pero la misericordia de Dios los acompañó. De día por el sol con una nube, de noche por el frío con un resplandor de fuego. Aquí Éxodo 15:22 dice que e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios. Aquí nosotros vemos 2 mentalidades, 2 naturalezas. Una, cuando se ven problemas, se amarga, se enoja y culpa a otros. Pero la otra depende de Dios. La otra busca a Dios. La otra se rinde a Dios. ¿Qué pasó? Dios, ¿qué le mostró Dios para endulzar el agua? Amados, si hay amargura en tu vida, ¿qué te muestra Dios hoy para endulzar tu corazón? Si hay algo no resuelto, si hay algo que piensas que otros tienen la culpa, Dios te va a mostrar, te está mostrando algo. ¿Qué le mostró Dios para endulzar las aguas? La cruz. Les mostró un árbol. ¿De qué árbol estamos hablando? El árbol del centro del Edén, el árbol que estaba en el centro del Edén, se trasladó a ese lugar para endulzarles la vida. Esto hace Cristo. Pero si nuestro orgullo nos mantiene en nuestras fuerzas, Cristo no puede ya más morir. Así dice Pablo en Hebreos. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dios les mostró a Cristo y su obra. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Amados, cada circunstancia que pasamos, que atravesamos, son pruebas. Dios ya sabe cómo está nuestro corazón, pero nosotros no lo sabemos. Son pruebas que va a revelar quién te gobierna. Si te gobierna Cristo o te gobierna el viejo hombre. Va a revelar lo primero que fluya de tu corazón. O rendición a Dios, dependencia de Él, o enojo. Allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, nuevamente insistiendo su amor para prestar atención, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, a su palabra, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nosotros podemos decir, ¿cómo Dios va a mandar enfermedades a los egipcios? El amor de Dios, para quebrantar el corazón de esa gente y se puedan volver a Él. Pero la lectura de muchos es otra cosa y se rebelan contra Dios.
Aquí yo anoté la respuesta a las situaciones difíciles. Muestra la naturaleza que nos gobierna. Los esclavos emocionales se enojan. Siempre otros tienen la culpa. Son gobernados por el viejo hombre. En cambio, los que dependen del Espíritu claman a Él. Amara significa amargura, es una raíz que se expresa en la vieja naturaleza, pero los que permanecen oyendo la voz de Cristo son gobernados por la nueva naturaleza. ¿Y cuál es la voz de Cristo en este nuevo pacto, amados? Oísteis que fue dicho, dijo Cristo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, esa es la voz que debe circuncidar nuestro corazón y nuestros oídos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y os maldicen y dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Esa es la voz que necesitamos oír cada día. ¿Oísteis que fue dicho? Y sigue, si usted lee Mateo 5, una serie. Pero también vemos árboles fructíferos, figura de hombres y mujeres de fe. La fe produce una tierra fértil, porque la fe tiene que ver con humildad. Los cuales son la expresión de la esencia del árbol de la vida. Nosotros vemos que en Edén un río regaba el huerto y se ramificaba en 4 ríos. El árbol plantado junto a las aguas estaba alimentado por esa agua viva. Pero en este nuevo pacto, este árbol que es usted y que soy yo, estamos plantados en el agua viva que sale del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Si tú tienes a Cristo, está en tu corazón. Y de ahí fluye agua viva. Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados, esos ríos que corren de tu interior sacian tu sed, pero también la de otros. Permitamos que nada desvíe el curso de ese río. Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Esta es una de las características de los que confían en Dios. Pueden estar en la peor temporada de sus vidas, pero siempre su hoja está verde y nunca dejan de dar fruto en medio de la sequía. Estos son los que confían, estos son los que se rinden, estos son tierra fértil, productiva, que da fruto. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Amados, la palabra dice, por nada estéis afanados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Cuando haya fatiga en tu corazón, vuelve a descansar en el único que da descanso. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero hay una condición, aprendan de mí. Él nos da descanso, pero ¿qué pasa cuando sí recibimos el descanso, pero seguimos a nuestra manera? Aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces significa que Cristo es el descanso, pero tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones también te van a llevar a vivir en descanso. Por eso es que hay una iglesia, no estoy hablando de aquí, por favor, aquí todos somos, pero hay una iglesia que cuando recibe el descanso que le da Cristo en alguna petición que le es concedida, bye bye hasta el próximo problema. No permanecen, no hay la comunión, ni con el Padre ni con el cuerpo. Entonces vuelven nuevamente a pedir descanso, no viven en el descanso. Hay una naturaleza que nosotros portamos, es la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza cuando nos gobierna es mansa y humilde. Y vamos a permanecer en descanso a pesar del año de sequía, a pesar del calor que habla aquí, a pesar de las pruebas. Porque vamos a entender que las pruebas tienen propósito. Tienen propósito para la salvación de nuestra alma. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí el Edén, la vida de Cristo, ¿qué es lo que hace con los que le pertenecen a Él y tienen aflicciones en algún momento? O si no les pertenecen todavía, están afligidos, lo conocen a Él y todo eso se va. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amados, si estamos esperando por algo, no abandonemos. No permitamos que alguien nos robe la maduración del fruto. No cortemos la maduración del fruto. Sigamos confiando y esperando en Él, porque todos nosotros somos árboles de justicia. El fruto de la justicia, ¿qué es? Fíjese, el fruto de la justicia es la verdad, es la paz, es la libertad, es el amor, es la gracia. Los que conocen la abundancia de su gracia y el don de su justicia van a reinar, van a gobernar. Entonces, con este punto vamos a terminar. 4. Advertencia para cuidar el árbol de la vida. Los que creemos en Cristo somos la extensión de Él en esta tierra. Somos ramas fructíferas que tienen su esencia y al permanecer en Él damos fruto. Pero también va a haber lucha para sacarnos, para abortar esa producción del fruto. Pero vamos a ver lo que Jesús mismo se denominó, un árbol. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Va a haber una lucha para no permanecer en él, para sacarnos, para que el fruto no madure, para no alcanzar la madurez. Y aquí nos vamos a Cantares 2:15. Está hablando, Salomón está hablando de Jesús, que le habla a su iglesia, a su novia, a su esposa. Y dice, mi amado habló y me dijo,
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. Estamos en ese tiempo físico, ¿no? Hemos entrado a la primavera. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Es un llamado amoroso de Cristo a la comunión con su iglesia. Levántate de esa posición de rutina, de desánimo, de indiferencia, de apatía. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y aquí viene una advertencia. ¿Qué pasa cuando no hay comunión? Nos distraemos. La distracción va a ser una propuesta siempre de la carne y del diablo. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne significa que el fruto está madurando. Y ya vimos que en la Biblia la vid representa a Cristo y los pámpanos somos nosotros, es la iglesia. Necesitamos permitir que esos pámpanos, esas ramas verdes, alcancen a dar el sarmiento que es el racimo de las uvas. ¿Y por qué hay una lucha para no permanecer en la vid? Porque la vid tiene dos connotaciones. Lo primero es la vid machacada. Yo soy la vid, dijo Jesús. Esta vid fue molida, dice el apóstol Pablo, machacada. Fue a la cruz. Se convirtió en una raíz de tierra seca. Esta vid, este vino que viene que pasa un proceso, es la revelación de la obra de la cruz. ¿Por qué nos quieren sacar de la comunión con Dios? Para que estemos con los velos puestos, estemos cegados a la realidad de una vida de delicias, de una vida de abundancia, de una vida de salud, de una vida de bienestar que se nos dio en Cristo. Pero la otra connotación es el vino alegra el corazón, dice Eclesiastés. El vino simboliza el gozo, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, amados, es fuerza. El gozo es la fuerza de nuestras vidas. Entonces, pero vamos a ver cómo la estrategia del engañador es bloquear la revelación y quitarnos el gozo. Vamos a ver qué son las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas, como dice, pequeñas, no representan ningún peligro. Ah, no, yo puedo con eso. Cuando quiero yo dejo eso. Yo puedo con esto otro. Zorras pequeñas son decisiones, pensamientos, actitudes, producto de las distracciones o situaciones no resueltas. Son zorras que intentan comer lo que nos da fuerza, intentan comer nuestro gozo. Hay un objetivo certero, estratégico, para distraernos y sacarnos del proceso de esperar. ¿De esperar qué? El curso en el cual se desarrolla el fruto. Y ese objetivo es sacarnos de la comunión. Es tiempo de volver al diseño eterno, tiempo de recuperar la memoria eterna, tiempo de volver al lugar de las delicias, a que te gusta estar en Cristo, a que valores estar en Cristo, a que valores la comunión con Él. Tiempo de volver al Edén espiritual,
Cristo. Tiempo de volver en sí, como volvió el hijo pródigo. Volvió en sí. Dejó de convivir con los cerdos y se levantó y fue a la casa del Padre, a la abundancia. De aquí vamos a ir terminando. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, nos muestra un árbol, como ya lo vimos, pero termina la Biblia en Apocalipsis con otro árbol, el árbol de la vida, pero en otras condiciones, plantado en una ciudad, porque a lo largo en el proceso, después de la cruz, se edificó una iglesia, y esta iglesia, ¿quiénes la componen? Piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas con las cuales Dios edifica su iglesia. Y este árbol que habla Apocalipsis dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué significa? Cada mes un fruto para sanidad. Una vida constante, de una salud integral, de una salud emocional, de una salud mental, de una salud relacional, de una salud que produce el árbol de la vida. Es Cristo en nosotros. Y siempre va a estar plantado en el río de la vida. Usted y yo estamos plantados en ese río de vida. Por lo tanto, amados, volvamos a la comunión, volvamos al deleite, a las delicias, a las caricias. Terminamos con Apocalipsis 21 para que ustedes vean la ciudad. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sucede que la ciudad es la iglesia, ataviada para su marido. Y dice en el 19, capítulo 19, vestida de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Somos más que vencedores, pero hay desafíos a conquistar. Y esos desafíos siempre van a estar en nuestra alma, que es la que tiene contacto con el mundo exterior. Es la que se alimenta de muchas cosas. Pero si decidimos alimentarnos del árbol de la vida, no vamos a ceder a las propuestas engañosas. Vamos a permanecer en el lugar de delicias, de caricias, donde podrán haber situaciones difíciles, pero sabemos que la victoria ya fue entregada.